Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Te damos gracias, Señor, por darnos la oportunidad de poder estar aquí. Queremos, Señor, alabarte y glorificarte, no somos dignos. Ayúdanos, pon ese carbón encendido en mis labios para que podamos entender tu palabra, que solo pueda ser tu instrumento, Señor, y que pueda presentar tu palabra, tu verdad, sin adulteración, Señor. Gracias por todo. Puedas bendecir aquí a mis hermanos, Señor. Todo eso te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Amén. He querido presentar este tema que es muy importante que nosotros sepamos en cuanto a las fiestas judías, hermanos. El tema titula: ¿debemos los adventistas celebrar las fiestas judías? Vamos a poder estudiar, hermanos, con la Biblia y el espíritu de profecía, porque realmente necesitamos saber. Yo sé que aquí han venido muchos hermanos. Ellos ya empezaban a hablar en hebreo y empezaban a decir al pueblo que hay que guardar las fiestas de Levítico 23. Y reiteraban y reiteraban y reiteraban. Y eso ha sido un zarandeo tan grande, hermanos, aquí y en muchos lugares, diciendo que tienen que guardar las fiestas, la Pentecostés, Pascua, pero se ha ido vaciando, otros han ido apostatando de la fe. Entonces nosotros tenemos que saber, hermanos, tenemos que defender, porque ese viento de doctrina viene de Roma, hermanos, totalmente de Roma, no es de Dios. Pero nosotros tenemos que defender, con un escrito está, hermanos. Y también el anterior sábado repartieron, no sé quiénes han recibido, hermanos. Muchos hermanos, un hermano creo que vino y repartió este material. Yahweh, Yeshua, hebreo, español. Y aquí están los nombres falsos griegos y romanos: Jehová, Jesús, Señor. Y aquí al lado están los nombres originales en hebreo. Y yo me pregunté, ¿será verdad esto? En realidad, nosotros estamos diciendo mal el nombre de Jesús. Y todo eso tenemos que estudiar, hermanos. Tenemos que defender. Porque si alguien viene y nos dirá, ya no es la palabra del Señor, ahora es la Torá. Solo tienes que estudiar tú la Torá. Tenemos que guardar el calendario lunar. Entonces uno se va zarandeando y así el pueblo de Dios, el mensaje que tiene que dar del tercer ángel, se desvía. Y eso es lo que Satanás quiere, hermanos. Porque el mensaje que Dios nos ha dado ahora al pueblo de Dios es el mensaje de los tres ángeles. Y esto, hermanos, muchos están predicando que tenemos que guardar las fiestas judías, tenemos que obedecer, tenemos que decir Yeshua, Don, Mashiach, Elohim, Kadosh. Pero eso tiene que ver con el mensaje del tercer ángel, hermanos. Tiene que ver con Apocalipsis 14, con la justificación por la fe, con el mensaje que Dios nos ha dado a predicar al mundo. Eso es lo que vamos a ver, hermanos. Y si no terminamos como hemos hecho aquí con Mateo 24, vamos a poder terminar, hermanos, si Dios quiere. Todo va a ser de acuerdo a su voluntad, hermanos. Para ir al texto clave, quisiera ir a Levítico 23, hermanos. Ahí está, en el Antiguo Testamento, el Levítico 23. Vamos todos a la palabra del Señor. El título es Sábados y fiestas, Pascuas, Pentecostés, Día de la Expiación, Fiesta, Tabernáculos o de las Cabañas. Primero, poniendo en contexto, hermanos, vamos a ver las fiestas judías. Levítico 23. Vamos a ir leyendo del verso 1 en adelante, hermanos. Levítico 23. Y dice así la palabra del Señor. Y Jehová habló a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis santas convocaciones. Estas son mis fiestas. 6 días se trabajará, y el séptimo día sábado de reposo será. Convocación santa, ninguna obra haréis. Sábado es de Jehová en donde quiera que habitéis.
Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Vamos a hacer, hermanos, como un recordatorio. Primero, muchos dicen que en el Génesis las fiestas Dios instituyó desde el Génesis, hermanos. Muchos dicen que se instituyó desde el Génesis, cuando Dios creó el mundo. Y muchos dicen que las fiestas se instituyó en el Sinaí, hermanos, en el monte Sinaí. Y ahora nosotros vamos a trazar si se instituyó desde la creación o se instituyó desde el Sinaí. Dios dio al pueblo las fiestas solemnes desde el Sinaí o desde la fundación del mundo. Porque los que defienden que Dios instituyó las fiestas desde cuando Dios creó el mundo, defienden que se puede guardar hasta los días de hoy. Dicen, bueno, ponen citas las cuales vamos a ver y vamos a avanzar, hermanos, pero eso quería trazar, hermanos. Esas son las dos posiciones hoy en día en cuanto a las fiestas. Bueno, hay muchas, pero estas son las que más resuenan. Muchos dicen, como les dije, que desde el Génesis Dios le dio a Adán y a Eva para que ellos puedan guardar las fiestas. Pero vamos a ver, hermanos, ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Primeramente, lo que leímos en Levítico 23, el verso 1 al 4. Para eso quisiera que vayamos al libro de Éxodo. Vamos al libro Éxodo, el capítulo 23, el verso 14 en adelante. Ahí está hablando, hermanos, de las 3 fiestas solemnes. En todo el año, hermanos, tenía que ofrecerse 3 fiestas al año. Eso tenemos que tener muy en cuenta. 3 fiestas solemnes. Y voy a dar lectura, hermanos. Éxodo 23, 14 en adelante. 3 veces en el año me celebraréis fiesta. La fiesta de los panes sin levadura guardarás. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé en el tiempo del mes de Abib. Y vamos a ir más adelante y ahí vamos a explicar el mes de Abib, qué mes es en los días de hoy. Y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubiereis sembrado en el campo, y la fiesta de la cosecha a la salida del año, cuando hayas recorrido los frutos de tus labores del campo. 3 veces en el año se presentará todo varón delante de Jehová el Señor. Entonces vemos, hermanos, que Dios instituyó 3 fiestas al año, y en esas 3 fiestas tenían que presentarse los varones. Los hombres tenían que presentarse en esas 3 fiestas. Y vamos a citar a la mensajera del Señor, qué es lo que nos dice en cuanto a las fiestas. En el libro Deseado de todas las gentes, la página 54, el párrafo 2. Este es el comentario de la mensajera del Señor, hablando en cuanto a las 3 fiestas solemnes anuales, hermanos. Las 3 fiestas solemnes anuales. Y nos dice el espíritu de profecía. Había 3 fiestas anuales. Primera fiesta, la Pascua. Esa es la primera fiesta, hermanos, presentada. La segunda fiesta, Pentecostés. La segunda fiesta era el Pentecostés. Y la tercera fiesta era la fiesta de las cabañas. Esas eran las 3 fiestas solemnes de Jehová, hermanos. Y ahora vamos a ir desglosando cuando se concluye con 7, hermanos. Fiestas de las cabañas. En los tales todos los hombres de Israel debían presentarse delante del Señor en Jerusalén. De estas fiestas, la Pascua era más concurrida. De estas 3 fiestas, hermanos, la Pascua era
era la que más la gente iba a Israel. Más iban en la Pascua. Entre las tres, la Pascua era la que más iban. Y si nosotros vamos al Nuevo Testamento, cuando Jesús era niño, con José y María, fueron a la fiesta de la Pascua. Eso está en Gálatas 4:4, porque cuando Jesús nació tenía que cumplirse, hermanos. Él tenía que cumplir la ley, porque él descendía de la tribu de Judá. Y vamos a ir viendo en los textos más adelante cómo va cambiando todo esto, hermanos. Porque tenemos que ver cada aspecto y defender lo que nosotros creemos y por qué somos adventistas del séptimo día, hermanos. La Pascua era más concurrida. Acudían muchos de todos los países donde se hallaban dispersos los judíos. Digamos, si aquí se celebraba la fiesta, un ejemplo, ¿no? Digamos, venían de todo lugar para así poder celebrar. Otros venían de Egipto, otros venían de otros lugares, y muchos venían a la fiesta de la Pascua. Pero, ¿qué es lo que nos dice? De todas partes de Palestina venían los adoradores en grandes multitudes. Y si leemos deseado de todas las gentes, hermanos, lo que leí ahora, en ese capítulo, aquí tengo el libro de deseado de todas las gentes, pueden buscar el capítulo 8, ahí nos habla en cuanto a las fiestas, hermanos. En el capítulo 8 de deseado de todas las gentes, ahí pueden buscar, hermanos, y les aconsejo que podamos leer este maravilloso libro, porque lo que yo he leído en este capítulo nos habla en cuanto a Jesús cuando era niño, hermanos. Nada, todo lo que Jesús hizo cuando él tenía 12 años, porque aquí nos dice que los judíos diferenciaban a los niños cuando estaban entrando a la adolescencia. Cuando los niños judíos ya tenían 12 años, entonces esos niños ya podían celebrar la fiesta, hermanos. Desde los 12 años los niños ya celebraban las fiestas y Dios les consideraba sus hijos desde los 12 años. Y aquí nos narra todas estas fiestas en cuanto a Levítico 23. Y Jesús aquí nos narra que él ha ido con José y María cuando era niño. Y aquí nos narra cómo Jesús era tan inteligente y él mismo en esa edad se dio cuenta que tenía que estar en los asuntos de su padre, hermanos. En los asuntos de su padre, porque se acuerdan que José y María le perdieron a Jesús cuando era niño. Entonces él estaba practicando con los rabinos, con los judíos de ese entonces. Y ellos se asombraban de cómo él conocía de las escrituras, cómo él conocía de las profecías. Ellos se asombraban de Jesús. Se asombraban también de Juan el Bautista, y en ese entonces había escuelas de profetas, y había así algo similar a las escuelas de los profetas. Y Jesús, Juan el Bautista, ellos no entraron a esas escuelas. Y ellos se asombraban porque ellos sabían mucho en cuanto a las profecías de Isaías, de Daniel. Y ellos les buscaban José y María, pero ellos no se dieron cuenta de que Jesús ya tenía que estar en los asuntos de su Padre, hermanos. Vamos a avanzar con el estudio. En el libro deseado de todas las gentes, la página 406, el párrafo 1, nos dice así: 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén con propósitos religiosos. ¿Cuántas veces, hermanos? 3 veces al año los judíos debían congregarse en Jerusalén. Desde la columna de nube que le envolvía, el invisible conductor de Israel había dado las instrucciones referentes a estas reuniones. Dios le dio el mandato, hermanos. Le dio a Moisés en el monte Sinaí el mandato de todos estos estatutos, las cuales vamos a ver más adelante. Durante el cautiverio, los judíos no pudieron observarlas. ¿De qué cautiverio está hablando aquí, hermanos? En deseado. ¿Esclavitud en Egipto? ¿En Egipto? A ver, vamos a ver, hermanos.
Vamos a ver ese aspecto. Pero cuando el pueblo volvió a su patria, reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Aquí nos dice el cautiverio, cuando ellos estaban en el cautiverio, ya no podían celebrar las fiestas en el cautiverio. Pero vemos si es el cautiverio de Egipto o el cautiverio babilónico con Nabucodonosor. Babilónico, porque si fuera en Egipto, tendría que celebrarse antes que ellos fueran esclavos. Aquí se narra que cuando Nabucodonosor sitió la ciudad, se dispersaron los judíos. En esos 70 años, ellos no pudieron guardar las fiestas, hermanos. Ellos no pudieron guardar las fiestas, pero el escrito nos dice, pero cuando el pueblo volvió a su patria, ellos volvieron, ¿no?, a Jerusalén. Reanudó la observancia de estas fiestas recordativas. Nuevamente ya estaban celebrando las fiestas. Dios quería que estos aniversarios llamasen hacia Él la atención del pueblo. El que había ordenado estas asambleas nacionales y comprendía su significado, presenciaba su perversión. Cuando en los tiempos de Cristo también estaban celebrando, pero Jesús, Él vio en esas fiestas que lo habían pervertido totalmente los judíos. Porque todas esas fiestas representaban solamente al sacrificio de Cristo, hermanos. Todas esas fiestas representaban a Cristo, pero todas esas fiestas los judíos le habían vuelto totalmente para lucrar, hermanos, porque ellos con los animales, con los sacrificios de los corderos, lucraban y no les importaba ya el verdadero significado de las fiestas. Por eso aquí nos dice que Jesús vio la perversión de estas fiestas. El verdadero significado se había perdido de estas fiestas, hermanos. Totalmente se perdió el significado. Y el día de hoy les hago la pregunta: ¿siguen guardando los hebreos, los judíos, estas fiestas? Hay muchos que están guardando. Y ahora la pregunta es, si Cristo ya murió, ¿para qué guardar esas fiestas? Si realmente el verdadero se encontró con el antitipo, entonces, ¿por qué guardan las fiestas? Vamos a seguir, hermanos. Las fiestas del Señor. Aquí vamos a trazar las estaciones del año, hermanos. Las estaciones del año. Primavera, verano y otoño. En esas tres estaciones se celebraban las fiestas. Aquí puedo escribir, hermanos, para que nos podamos acordar. Primavera, verano y otoño. No estaba invierno, hermanos. Y aquí vamos a ver también calificando las 7, hermanos. Aquí 3 veces al año se celebraba. Primero era la Pascua. Era un 14 de Abib. Vamos a poner aquí la Pascua, un 14 de Abib. Vamos a ver los escritos. Abib, ¿en qué tiempo representaba, hermanos? Vamos a ver más adelante. Abib. Después estaba los panes sin levadura. Esa era la segunda fiesta, se podría decir. Más que todo fiesta. En la fiesta de la Pascua, después tenían que comer ellos panes sin levadura. Aquí voy a poner panes sin levadura. La tercera, hermanos, era las primicias. Las primicias era la tercera, hermanos. Las primicias. La cuarta era el Pentecostés. Vamos a ver después en los escritos, cada escrito vamos a ver, el Pentecostés era en un día, hermanos, después de los 40 días, el Pentecostés. Después estaba las trompetas. El penúltimo estaba el Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, el Tishri, el Yom Kippur.
y el último estaba la fiesta de los tabernáculos. Estos son los 7, hermanos. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés. Aquí voy a poner trompetas, el Yom Kippur y la fiesta de los tabernáculos, hermanos. Se celebraba en primavera la Pascua y los panes sin levadura en primavera. El Pentecostés, la Pascua y los panes sin levadura era en primavera, el Pentecostés en verano, las trompetas, el Yom Kippur y los tabernáculos o las fiestas, las cabañas de los tabernáculos, lo mismo, se celebraba en otoño, hermanos. Esas 3 fiestas, verano, otoño, primavera, verano y otoño, todas esas fiestas. Ahora vamos a ver con escritos de cada fiesta, hermanos, de las que pude encontrar en estos libros como Patriarcas y Profetas y deseado de todas las gentes, hermanos. Quisiera leer el libro La Educación, la página 39, el párrafo 3. Como medios de educación, las fiestas de Israel ocupaban un lugar muy importante. Esas fiestas, hermanos, para la educación de los judíos y a los niños era muy importante para su educación. En la vida común, la familia era escuela e iglesia, y los padres eran los maestros tanto en las cosas seculares como en las religiosas. Pero 3 veces al año se dedicaban algunos días al intercambio social y al culto. Estas reuniones se celebraban primero en Silo y luego en Jerusalén. Solo se exigía que estuvieran presentes los padres y los hijos, pero nadie deseaba perder la oportunidad de asistir. Y siempre que era posible, todos los miembros de la casa asistían y junto con ellos, como participantes de su hospitalidad, estaban el extranjero, el levita y el pobre. Aquí nos dice que los niños, para su educación, se le educaba también en cuanto a las fiestas, hermanos. Porque aquí podemos notar que la fiesta de la Pascua era como un recordatorio de que Dios les libró de la esclavitud en Egipto. Y eso vamos a leer, hermanos. Eso está en Consejo para la Iglesia. Consejo para la Iglesia, la página 541. El párrafo 3, ahí habla, hermanos, ¿qué conmemoraba la Pascua? ¿Qué significaba la Pascua? ¿Y dónde lo podemos encontrar? Vamos primero, antes de ir a Consejo para la Iglesia, quisiera que vayamos al libro de Éxodo, vamos a la palabra de Dios, donde primero se encuentra que el pueblo celebra la Pascua. Vamos al libro de Éxodo, el capítulo 12, el verso 1 en adelante. Éxodo 12, hermanos. Ahí es la primera vez que se celebra la fiesta de la Pascua, hermanos. Éxodo 12. Éxodo 12, el verso 3. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero por las familias de su padre, un cordero por familia. Y si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. Y podemos leer, hermanos, todo el capítulo 12. Ahí nos habla en cuanto a la fiesta de las Pascuas, hermanos, de Éxodo. Y ahora quisiera leer Consejo para la Iglesia, la página 541, el párrafo 3. ¿Qué conmemoraba la Pascua? ¿Qué significaba la Pascua? Y nos dice así el espíritu de profecía. La Pascua fue ordenada como conmemoración del libramiento de Israel de la servidumbre egipcia. Para eso, hermanos, que la Pascua era celebrada para recordar que ellos estaban un día en Egipto, pero Dios los liberó de la esclavitud. Ese era el objetivo de la Pascua, hermanos.
Dios había indicado que año tras año, cuando los hijos preguntasen el significado de este rito, se les repitiese la historia. Los niños preguntaban: papá, mamá, ¿por qué estamos comiendo? ¿Por qué estamos haciendo esas cosas? Y los padres tenían que explicarle a sus hijos, diciéndoles que estas fiestas eran porque nosotros un día estábamos en Egipto y Dios nos liberó. Ese era el significado de la Pascua, hermanos. Se les repitiese la historia. Así había de mantenerse fresca la memoria de todos aquella maravillosa liberación. El rito de la Cena del Señor fue dada para conmemorar la gran liberación obrada como resultado de la muerte de Cristo. Ahora, muchos dicen que sí hay que celebrar la Pascua. Pero yo les hago la pregunta: ¿ellos estaban un día cautivos en Egipto? Los que dicen que hay que celebrar la Pascua. Porque para celebrar la Pascua, hermanos, para celebrar la Pascua, lo que hoy muchos están haciendo, el verdadero significado es que un día ellos estaban en Egipto, el pueblo hebreo estaban en Egipto y Dios los liberó. Y para que Dios los liberara, entonces Dios obró a través de Moisés. Y ellos, cuando estaban en el desierto, igual seguían celebrando. Pero los niños les preguntaban: ¿cuál es el propósito? Entonces ellos les dijeron: el propósito es porque Dios un día nos liberó. Entonces los que están celebrando hoy la Pascua, la pregunta es si ellos un día estaban cautivos en Egipto. Y la respuesta sería que es imposible, hermanos. Vamos a ver los textos más adelante. Y aquí nos habla del rito de la Cena del Señor, hermanos. Como lo dice el apóstol Pablo, que la Pascua ya es Cristo, y Cristo instituyó lo que hoy se llama la Cena del Señor. Y eso vamos a ver más adelante, hermanos. Después de la Pascua, ¿qué se celebraba? Panes sin levadura. Comían los panes sin levadura. Y eso lo podemos encontrar en Deseado de todas las gentes, la página 55, el párrafo 2. Después de la Pascua, ¿qué se hacía? Es la pregunta. Voy a dar lectura a Deseado de todas las gentes. La Pascua iba seguida de los 7 días de los panes ácimos o panes sin levadura. Empezaba la Pascua, después los 7 días ellos comían panes sin levadura. El segundo día de la fiesta se presentaba una gavilla de cebada delante del Señor como primicias de la mies del año. Presentaban también una primicia, hermanos. Todas las ceremonias de la fiesta eran figuras de la obra de Cristo. Todo representaba esas fiestas a Cristo, hermanos. La liberación de Israel del yugo egipcio era una lección objetiva de la redención que la Pascua estaba destinada a rememorar. El cordero inmolado, el pan sin levadura, la gavilla de las primicias representaban al Salvador. Totalmente esas fiestas que hacían los judíos era representada por el Salvador. Todo lo que hacían era por Cristo, hermanos. Y aquí, como leímos, Cristo vio que esas fiestas se pervirtieron totalmente, porque ya su valor y su significado ya no lo cumplían. Vamos a seguir viendo, hermanos. Después de la Pascua vienen los panes sin levadura. Ya leímos la cita. Y eso lo hemos encontrado en el libro de Levítico 23, del verso 6 al verso 8, hermanos. Ya hemos visto la Pascua, los panes sin levadura. Ahora veamos las primicias, hermanos. Después ellos celebraban lo que es las primicias. Mejor dicho, todo lo que cosechaban le daban como ofrenda, hermanos. Y eso podemos encontrar en Patriarcas y Profetas, la página 522, el párrafo 3. Patriarcas y Profetas, la página 522, el párrafo 3. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura. El primero y el último eran días de santa convocación. Ahí podemos ver los sábados ceremoniales, hermanos. Y si hablamos de los sábados ceremoniales, no sé si en YouTube han visto de un cura muy famoso que se llama
Luis Toro. ¿Han visto cómo sus debates? Totalmente hacen unos debates y muchos quedan, se podría decir, en ridículo, otros en vergüenza. Y el que no estudia realmente puede caer, hermanos, porque los textos en cuanto a lo que dice el apóstol Pablo de que la ley se clavó en la cruz, no se habla de la ley de los 10 mandamientos, se habla de las leyes ceremoniales. Pero si uno no estudia, entonces va a caer, hermanos, porque realmente va a salir él, va a salir otro cura, van a salir muchos, hermanos, van a engañar a la hermandad diciendo que la ley de Dios, el que guarda la ley es un esclavo y que ya no tiene vigencia la ley. Pero si vemos en el contexto de la ley, eran las leyes ceremoniales las cuales estaban clavadas, hermanos. Y aquí estamos hablando de las fiestas ceremoniales, mejor dicho, de los sábados ceremoniales. El primero y el último eran días de santa convocación, hablando de las primicias, hermanos, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno. El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de las cosechas del año. Todo lo que cosechaban, hermanos, tenía que darse a Dios, todo lo que cosechaban. Así hoy, todo lo que cosechamos, hermanos, o todo el trabajo, lo primero que ganamos es para el Señor. Y eso lo vamos a ver en el tema de diezmos y ofrendas. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se debía recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. Ese era, hermanos, las primicias, de que todo lo que ellos ganaban, lo primero que cosechaban, tenía que darse al Señor. Esas eran las primicias, hermanos. Lo cual se encuentra en Levítico 23, del 9 al 14. Levítico 23, el verso 9 al 14. Después de eso estaba el Pentecostés, hermanos. El Pentecostés. 40 días ya pasaron, todo lo que hemos sumado, hermanos, lo que nos dice Levítico, el día 50, se podría decir, era el Pentecostés. Todas esas fiestas se hacía, hermanos, sacrificio a corderos, 2 corderos, 7 corderos, sin mancha, de todo un año, se hacía muchos sacrificios, hermanos. La fiesta del Pentecostés. 50 días después, perdón, hermanos, eso está en Patriarcas y Profetas, la página 354, el párrafo 2. 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta de Pentecostés. El Pentecostés era una fiesta, hermanos, el Pentecostés. También llamada fiesta de la mies o de las semanas, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecían al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. El Pentecostés, hermanos, era solo un día de celebración que ellos venían y ofrendaban, hermanos, después de las primicias. El Pentecostés era una gratitud al Señor por todo lo que ellos habían ganado. Ese era el Pentecostés, hermanos, una gratitud al Señor. Después vemos del Pentecostés la fiesta de las trompetas, mejor dicho, la decoración de las trompetas, lo que leímos en Levítico. Después vimos el Yom Kippur, que se afligían tus almas el día 10 del 7º mes, el mes de Tishri. Se afligían sus almas, hermanos. Era el Yom Kippur, la expiación, se podría decir también, el día de la expiación. Después estaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta de los tabernáculos era la fiesta más alegre terminando el año, hermanos. Eso es lo que vamos a leer. La fiesta de las cabañas, la fiesta de los tabernáculos. Esto está en Deseado de todas las gentes, la página 411, el párrafo 2. Nos dice así en cuanto a la fiesta de las cabañas.
La fiesta de las cabañas era la reunión final del año. En todas esas fiestas comenzaba, hermanos, un 14 de abril y terminaba a fin de año, hermanos. Todas estas fiestas. Y esas tres fiestas, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas, Dios quería que su pueblo se reuniera para celebrar, hermanos. Y vamos a dar lectura en cuanto a las cabañas. La fiesta de las cabañas era la reunión final del año. Dios quería que en esta ocasión el pueblo reflexionase en su bondad y misericordia. Que realmente estén humildes de corazón y todo lo que ellos hacían en cuanto a las fiestas, aquí nos dice que su corazón esté de bondad, un corazón bondadoso. Todo el país había estado bajo su dirección y recibiendo su bendición. Día y noche su cuidado se había ejercido de continuo. El sol y la lluvia habían hecho fructificar la tierra, se había recogido la cosecha de los valles y las llanuras de Palestina, se habían juntado las olivas y guardado el precioso aceite en vasijas, las palmeras habían dado sus provisiones, los purpúreos racimos de la vid habían sido hollados en el lagar. Esa era la última, hermanos. Todo lo que relata aquí del sol, la lluvia, toda la cosecha, ya al final llegaba a la fiesta de los tabernáculos, o en otras palabras, la fiesta de las cabañas. Y nosotros sabemos, hermanos, que el día 10 del séptimo mes, el Yom Kippur, era el 22 de octubre de 1844. Y eso lo vamos a ver en otra ocasión, si Dios quiere, hermanos. Toda esa relación, lo que los pioneros adventistas estudiaron, hermanos. Después la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas, representada por la venida de nuestro Salvador, hermanos. En conclusión, eso era, hermanos, la fiesta de las cabañas, de la expiación, las trompetas del Pentecostés, las primicias, panes sin levadura y la Pascua. En total, hermanos, eran 3 fiestas, pero ellos después de la Pascua celebraban la levadura, después ellos ofrecían las primicias, el Pentecostés se celebraba, las trompetas, el Yom Kippur, el día de la expiación, y al final la fiesta de los tabernáculos. Y ahora, hermanos, ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía se encuentra que las fiestas se celebraron, que Dios ordenó desde el principio. Vamos a ver esas citas, hermanos. ¿Y por qué realmente las fiestas comienzan en el Sinaí? También falta ver los escritos de los pioneros adventistas, hermanos, que ellos hablaron, y había también como, no sé si podría decir un debate, pero ellos en esos tiempos, muchos decían que tenemos que guardarlo porque es perpetuo, pero otros decían no, realmente Dios nos ha mostrado que esto era como un símbolo para realmente encontrarse con el original. Y esos escritos, hermanos, de los pioneros adventistas, falta en cuanto a estudiar. Y también hay que estudiar de los nombres en hebreo, que para examinar eso se necesita también un estudio más profundo en cuanto a los nombres, hermanos. Y también falta ver cómo el apóstol Pablo, en el libro de Romanos, Gálatas, el apóstol Pablo desafió a este movimiento, hermanos. Porque ellos decían que si realmente tú no vas a ser salvo si no guardas las fiestas, tú no vas a ser salvo si no te circuncidas. Y el apóstol Pablo tenía que enfrentar este movimiento, hermanos. Y él les dijo, de Cristo os desligasteis y de la gracia habéis caído. Los que realmente estaban celebrando estas fiestas. Realmente los que predican de las fiestas, ellos creen que desde el Edén, mejor dicho, desde la creación, se introdució las fiestas. En otras palabras, que Dios desde la creación, Él nos dijo que guardáramos las fiestas desde la creación. Y otros dicen que desde el Sinaí. Eso es lo que vamos a ver ahora, hermanos.
con la Biblia y el espíritu de profecía. Los que dicen que desde la creación Dios instituyó las fiestas judías, utilizan el libro de Génesis, el capítulo 1 y el verso 14, hermanos, y dice así: dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones. Y ellos dicen, ahí Dios nos está diciendo que podemos celebrar las fiestas porque ahí lo dijo. Pero eso no tiene ningún contexto, ninguna base bíblica, hermanos, más allá del contexto ni del espíritu de profecía. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Ahora vamos a ver la cita en cuanto a lo que Dios le mandó a Moisés, hermanos. Eso está en Éxodo 24, 1 en adelante. Ahí vamos a ver, hermanos, las citas, por qué decimos que las fiestas inició desde el Sinaí y no inició desde la creación, hermanos. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ojalá sea de nosotros, hermanos, que digamos todo lo que Jehová diga en su palabra, nosotros podemos decir, hagamos. Ojalá ese sea de nosotros nuestro pensamiento, hermanos. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Aquí vemos, hermanos, que descendió Moisés después que Jehová habló con él. Y aquí nos muestra que él escribió todas las palabras que habló Jehová. Y en esas palabras también están las fiestas que Dios instituyó, y también están los 10 mandamientos. Porque para que Moisés escriba los 10 mandamientos, para que él escriba en la palabra de Dios en la Biblia, del original tenía que transcribir, hermanos, a la Biblia. Por eso nos dice, él escribió todas las palabras de Jehová. Y aquí, en el libro Patriarcas y Profetas, la página 190, el párrafo 1 nos dice, estamos hablando, hermanos, de cuando Dios le dio las ordenanzas a Moisés. Y aquí en este libro de Patriarcas y Profetas voy a dar lectura. Ahí está el contexto, hermanos. Poco tiempo después de acampar junto al Sinaí, se le indicó a Moisés que subiera al monte a encontrarse con Dios. Subió en solitario el escabroso y empinado sendero y llegó cerca de la nube que señalaba el lugar donde estaba Jehová. Israel iba a entrar ahora en una relación más estrecha y más peculiar con el Altísimo. Iba a ser recibido como iglesia y como nación bajo el gobierno de Dios. Si vemos, hermanos, si leemos todo Patriarcas y Profetas en ese capítulo, la cual lo tengo aquí, lo pude leer, hermanos, el libro Patriarcas y Profetas, y aquí nos narra, hermanos, en cuanto a que Dios le dio las ordenanzas a Moisés. Y aquí hemos visto, hermanos, que Dios le dio también los 10 mandamientos. Y aquí nos narra cada mandamiento tras mandamiento, del primero al 10. Y si podemos nosotros desglosar cada uno, podríamos tal vez tardar más. Tal vez podríamos estar estudiando toda la noche solo viendo el contexto de la ley de Dios, hermanos. Pero realmente si vemos lo que Dios dijo en su palabra en cuanto a la ley, yo me asombré muchas cosas que Él dijo, hermanos, en cuanto a la ley de Dios. Dios nos manda que guardemos su ley.
pero realmente el guardar su ley en todo su contexto, hermanos, es más a profundidad de lo que dice: no hurtarás, no robarás, honra a tu padre y a tu madre. Toda la ley, hermanos. Pero al final se resume en uno: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí en Patriarcas y Profetas, en la página 191, el párrafo 4 nos dice: la ley no se proclamó en esa ocasión para beneficio exclusivo de los hebreos. Dios los honró haciéndolo guardianes y custodiosos de su ley, custodios de su ley. Y ahí en el libro de Patriarcas y Profetas nos narra de cuando Moisés estaba subiendo el monte Sinaí, rugía. Moisés estaba de miedo y todo el pueblo de Israel estaba de miedo. Realmente ellos tenían temor a Jehová. Y podemos hablar más, hermanos, como el monte Sinaí era totalmente como algo asombroso que no se puede describir. Pero debían de tenerla como un santo legado para todo el mundo. Los preceptos del Decálogo se adaptan a toda la humanidad y se dieron para la instrucción y el gobierno de todos, en los 10 mandamientos. Estos principios se expresan en detalle y se presentan en forma aplicable a la condición y circunstancias de la humanidad. Ahí vemos, hermanos, cómo Dios le dio al pueblo, y aquí no dice especialmente para los hebreos. Dios había instituido su ley desde el principio, pero Dios le dio otra vez al pueblo porque ellos lo habían olvidado. 400 años de esclavitud en Egipto. Totalmente, ellos lo habían olvidado, hermanos. Por eso Él tenía que dar otra vez la ley. Y tal vez podemos mencionar también lo que Dios instituyó en cuanto a las fiestas. Y aquí en Patriarcas y Profetas nos narra que cuando Dios dio la ley, hermanos, el pueblo de Israel no lo podía comprender a su totalidad. Porque no lo podían comprender. Por eso Dios dio el Decálogo, lo que se llamaba también. Pueden leer el Levítico, hermanos. Todo lo que Dios dio en cuanto a las ordenanzas de los siervos, de las viudas, de comprar esclavos, todas esas ordenanzas Dios dio para que ellos pudieran entender la ley de Dios, hermanos. Y después de eso nos narra las fiestas. Eso está. Vamos a anotarlo también, hermanos, Patriarcas y Profetas, la página 196, el párrafo 2. Nuevamente se le recordó al pueblo de su sagrada obligación de observar el sábado. Se designaron fiestas anuales en las cuales todos los hombres de la nación debían congregarse ante el Señor y llevar su ofrenda de gratitud y las primicias de las abundancias que Él les diera. Fue declarado el objeto de todos estos reglamentos no servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, sino para el bien de Israel. Dios había dado todas esas fiestas, hermanos, para el bien de Israel, hermanos. También en otras citas del Espíritu de Profecía nos dice que Dios no hubiera dado estas leyes ceremoniales si ellos hubieran guardado totalmente la ley de Dios. No era necesario, pero Dios vio que ellos han quebrantado la ley, entonces les dio las fiestas solemnes, hermanos. El Señor dijo: me seréis hombres santos, dignos de ser reconocidos por Dios santo. Entonces, ¿cuándo serán las fiestas, hermanos? ¿En la creación o en el monte Sinaí? En el monte Sinaí. Vamos a ir más pruebas, hermanos. Tenemos que ir no solo una prueba, tenemos que ir más citas, excavando más. Esta cita está en Patriarcas y Profetas, la página 283, el párrafo 6. Estos derechos, los derechos de comprar esclavos, todo eso, hermanos, estos derechos debían ser escritos por Moisés y junto con los 10 mandamientos en la palabra de Dios, para cuya explicación fueron dados
debían ser cuidadosamente atesorados como fundamento de la ley nacional y como condición del cumplimiento de las promesas de Dios a Israel. Ese derecho, ese decálogo, hermanos, era dado, así como nosotros tenemos hoy las leyes, ¿no? Las leyes del gobierno, pero este gobierno era teocrático, hermanos, que Moisés no hacía caso a las palabras de Moisés, hacían caso a las palabras de Dios mediante Moisés. Tenemos que entender muy claro ese aspecto, porque muchos dijeron que el pueblo de Israel era jerárquico y solo le obedecían a Moisés, pero si vemos en el otro contexto, era teocrático, hermanos, que es totalmente diferente. Y esos eran en los tiempos de Israel. ¿En qué tiempo se celebraba la Pascua? Esa es la pregunta, hermanos. ¿En qué tiempo se celebraba la Pascua? Como hemos estudiado esta mañana, eran 3 fiestas anuales y ellos celebraban la fiesta de la Pascua. Después ellos celebraban los panes sin levadura, comían panes sin levadura, hermanos. Y la pregunta ahora es, ¿cuándo se celebraba la Pascua? Y la respuesta está en Deseado de todas las gentes, la página 54, el párrafo 2. ¿Qué es lo que nos dice el espíritu de profecía? El tiempo de la Pascua correspondía a fines de marzo o principios de abril. Entonces, fines de marzo y principios de abril se celebraba la Pascua y ahí comenzaba el año, hermanos. No es como los días de hoy el calendario. Se comenzaba a fines de marzo o a principios de abril. Y todo el país era alegrado por las flores y el canto de los pájaros. A lo largo de todo el camino había lugares memorables en la historia de Israel y los padres y las madres relataban sus hijos las maravillas que Dios había hecho en favor de su pueblo en los siglos pasados. Una de las características de celebrar la fiesta de las Pascuas era que ellos habían salido de Egipto, hermanos. Entonces, cuando ellos salieron de Egipto, ahí se celebró la primera Pascua. Y cuando todos los demás, hermanos, todos los demás israelitas, los niños que crecían, sus padres les explicaban a ellos que por eso nosotros conmemoramos cuando Dios nos libró de Egipto. Por eso nosotros celebramos la Pascua. Esa es la característica, hermanos, de la Pascua, de que ellos recordaban y agradecían a Dios por el libramiento de la esclavitud egipcia. Amenizaban su viaje con cantos y música. Y cuando por fin se vislumbraron las torres de Jerusalén. Entonces, la fiesta de la Pascua inició en marzo, a fines de marzo y a principios de abril. La fiesta de la Pascua. Aquí está, vamos a nuestras bases bíblicas para poder entender mejor, hermanos. Esto está en Éxodo 12:3 y dice así la palabra de Dios. Aquí está la primera vez que Dios les ordenó al pueblo de Israel que celebrara la Pascua. Éxodo 12:3. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Ahí está, hermanos, la primera vez que Dios dio para que ellos puedan celebrar la Pascua. La Pascua, cuando ellos estaban prisioneros en Egipto y cuando Dios, vemos el contexto de las plagas, hermanos, ya nos podemos recordar de la 10ª plaga. Y ahora, el verso 26, hermanos, Éxodo 12:26. Voy a dar lectura al verso 26. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Y cuando os dijeren a vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Si sus hijos preguntaban, ¿qué es lo que conmemoramos? ¿Qué es lo que celebramos?
Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos. ¿Se acuerdan, hermanos, la plaga? De los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Entonces ahí vemos la primera fiesta de la Pascua instituida por el Señor, lo que leímos que está en nuestra base bíblica, Éxodo 12:3 en adelante, hermanos. Ahora vamos a más pruebas para ver si realmente la fiesta empezó desde el Sinaí, hermanos. Pero la Pascua ya había empezado en los tiempos cuando ellos estaban esclavos en Egipto y ya estaban por ser libres, hermanos, la Pascua. Ahora, voy a ir al libro de Patriarcas y Profetas, la página 352, el párrafo 3. Lo que está en paréntesis en el virtual está en la 520, el párrafo 1. Pero en este libro, en físico, está en la página 352 y el párrafo 3. Y aquí está hablando el capítulo en base a Levítico 23, hermanos. El título es Las fiestas anuales. Y voy a dar lectura, hermanos. La primera de estas fiestas, la Pascua o fiesta de los panes ácimos o panes sin levadura, se celebraba en Abib, el primer mes del año judío, que correspondía a fines de marzo y a principios de abril. Ahí está otra prueba del espíritu de profecía. Entonces el frío del invierno había pasado, como también la lluvia tardía, y toda la naturaleza se regocijaba en la frescura y hermosura de la primavera. En la primavera, hermanos, se celebraba lo que es la Pascua, era en la primavera. La hierba reverdecía en las colinas y los valles, y por todas partes las flores silvestres adornaban los campos. La luna, ya casi llena, embellecía las noches. Era la estación tan bien descrita por el santo poeta que cantó. Y ahí cita una parte de lo que es la palabra del Señor en el libro de Cantares, hermanos. Pero lo que quiero que aquí veamos es que otra vez, aquí en el mes de Abib, nos dice el escrito, a fines de marzo y a principios de abril. Y quiero recalcar esta parte donde recalqué con el color azul, donde dice, la luna ya casi llena embellecía las noches. El pueblo de Israel, ¿cómo sabía cuándo terminaba el día, hermanos? ¿Cómo sabía cuándo terminaba el día el pueblo de Israel? ¿Y dónde le encontramos eso? Vamos al libro de Génesis. Vamos al libro de Génesis, hermanos. Génesis, el capítulo 1, el verso 14, hermanos. Génesis 1:14, lo que leímos, ¿no? Y dice así: y dijo Dios, haya lumbreras en el firmamento de los cielos para separar el día de la noche, y sean por señal, y para las estaciones, para días y años. ¿Cuál era la señal, hermanos? Las lumbreras. El firmamento se dio para separar el día y la noche, hermanos. Y nosotros, ¿cómo sabemos que se termina el sábado a la puesta del sol, hermanos? ¿Por qué no se termina a las 12 de la noche? ¿Por qué ahora cuando entra el sol ya sabemos que ya se termina el sábado? Vamos al libro de Levítico, el capítulo 23. Levítico capítulo 23, el verso 32. A mí me hicieron la pregunta una vez: muéstrame un texto de la Biblia donde diga 23, el verso 32. Levítico 23, el verso 32. Alguien me dijo: muéstrame un texto de la Biblia donde dice que de sábado, de puesta del sol a puesta del sol. Muéstrame, me dice. Y yo no sabía qué responder, no sabía en dónde estaba. Pero quiero leer Levítico 23, el verso 32 nos dice:
sábado de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde celebraréis vuestro sábado. Dios nos dio la ordenanza, hermanos, de que no iba a ser de 12 a 12, sino se iba a ser de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, hermanos. Ahora, quiero citar la cita de la palabra de Dios en Génesis, hermanos, porque muchos defienden que las fiestas se originó desde la creación, pero utilizan Génesis, hermanos, Génesis 19, 1 en adelante. Muchos utilizan este verso, lo que vamos a ver ahora, hermanos, Génesis 19, 1 en adelante, porque ellos dicen que Lot y los ángeles celebraron la Pascua. Entonces, si los ángeles, Lot y su familia celebraron, entonces no se instituyó desde el Sinaí, se instituyó desde el tiempo de los patriarcas. Eso es lo que muchos dicen, pero vamos a dar lectura a lo que nos dice la Biblia, hermanos. Génesis 19, 1 en adelante. Llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo, y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedeis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiros vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. ¿Qué es lo que nos dice el libro de Génesis, hermanos? En otras palabras, la Pascua era también el pan sin levadura, hermanos. Y muchos dicen que por esos versos que leímos, desde ahí se instituyó lo que es la Pascua. Y todos los patriarcas guardaron la Pascua. Pero les voy a hacer una pregunta, hermanos. ¿Con qué objetivo se celebraba la Pascua? Ya lo dijimos hace un momento. ¿Con qué objetivo se celebraba la Pascua? La liberación del pueblo de Dios. Exacto, hermano. Ahora les hago la pregunta. ¿Lot y su familia estaban esclavos en Egipto? No estaban esclavos en Egipto. Entonces, Lot no podía celebrar la Pascua, hermanos, porque lo que la Pascua se celebraba era por la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud egipcia. Pero como Lot y su familia no estaban en Egipto, ellos no celebraron la Pascua, hermanos. Pero muchos utilizan esos versos para decir que Lot y los ángeles celebraron la Pascua, hermanos. Y aún así, la Pascua solo tenía que celebrarse en cuanto a lo que podemos ver aquí. Coció panes sin levadura, nos dice, ¿no? Pero era lo que ellos tenían preparado así rápidamente. No era por las fiestas de la Pascua, hermanos. Ahora, ¿cuándo es la primera vez que se celebra la Pascua, hermanos? Eso lo podemos encontrar en Deseado de todas las gentes, la página 55, el párrafo 1. Y nos dice así, el espíritu de profecía. La observancia de la Pascua empezó con el nacimiento de la nación hebrea. Entonces, cuando Dios creó el mundo, ¿había una nación? No, hermanos, no había una nación. La última noche de servidumbre en Egipto, cuando aún no se veían indicios de la liberación, Dios le ordenó que se preparase para una liberación inmediata. Habiendo asperjado los dinteles de sus puertas con sangre del cordero inmolado, habían de comer el cordero asado con pan sin levadura y hierbas amargas. Los hebreos salieron de Egipto como una nación independiente.
el Señor había ordenado que la Pascua fuese observada anualmente. Entonces aquí nos dice, hermanos, que la Pascua comenzó con el nacimiento de la nación, mejor dicho, cuando la nación hebrea nació la nación hebrea, entonces la Pascua comenzó ahí, hermanos, cuando el pueblo de Israel nació. Pero no empezó desde la creación, hermanos. Vamos al libro de Desear de todas las gentes, la página 601, el párrafo 2. Y vamos a entender muy bien, hermanos, qué es lo que nos dice el Espíritu de profecía. Cristo se hallaba en el punto de transición entre dos sistemas y sus dos grandes fiestas respectivas. Él, el Cordero Inmaculado de Dios, estaba por presentarse como ofrenda por el pecado. Aquí hablando, hermanos, ya cuando Jesús estaba con sus discípulos. Eso está, hermanos, en Deseado de todas las gentes, la página 601, el párrafo 2. Aquí está hablando cuando ellos estaban ya, cuando Jesús estaba por dar su vida por nosotros. Y así acabaría con el sistema de figuras y ceremonias que durante 4000 años había anunciado su muerte. Todo lo que estudiamos esta mañana, hermanos, en cuanto a las fiestas, cuando Jesús estaba en ese momento por dar su vida por la humanidad, ahí acababa todo el sistema de figuras y ceremonias, hermanos. Todo terminaba cuando Cristo murió. Mientras comía la Pascua con sus discípulos, instituyó en su lugar el rito que había de conmemorar su gran sacrificio. La fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre. Ahí nos dice, hermanos, que totalmente la fiesta nacional de los judíos iba a desaparecer para siempre y nunca más se iba a celebrar una fiesta, hermanos. Porque totalmente todas las fiestas que ellos celebraban representaban a Cristo. Las fiestas de las camillas, todas las fiestas de Levítico 23 eran de presentación a Cristo. Pero como leímos esta mañana, Cristo mismo vio que lo permitieron porque ellos ya empezaban a lucrar con el sacrificio y totalmente habían perdido de vista, hermanos, el sacrificio y lo que realmente representaba las fiestas. Por eso cuando Cristo murió, la fiesta judía desaparecería para siempre. El servicio que Cristo estableció había de ser observado por sus discípulos en todos los países y a través de todos los siglos. Y la pregunta es, en vez de la Pascua, ¿qué instituyó nuestro Salvador, hermanos? La Cena del Señor. Y vamos a ir terminando, hermanos, con estas citas para poder ver que realmente el guardar las fiestas es totalmente hasta ahí, hasta la muerte de Cristo terminó y ya no más, ya no tenía que celebrarse más. Deseado de todas las gentes, la página 591, el párrafo 1, ¿qué es lo que nos dice? Cristo estaba todavía a la mesa en la cual se había servido la cena pascual. Con sus 12 apóstoles, Cristo estaba ahí. Delante de él estaban los panes sin levadura, que se usaban en la ocasión de la Pascua. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Estos emblemas empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. El vino de la Pascua, exento de toda fermentación, estaba sobre la mesa. Y el escrito nos dice que ese emblema empleó Cristo para representar su propio sacrificio sin mácula. Imagínense, hermanos. Nada que fuese corrompido por la fermentación, símbolo del pecado y muerte, podía representar al Cordero sin mancha y sin contaminación. Desear de todas las gentes, la página 591, el párrafo 1. Y aquí vamos a dar algunas citas en cuanto a que totalmente cesó el sacrificio, hermanos. Y eso está en Patriarcas y Profetas, la
página 353, el párrafo 5. Patriarcas y Profetas, la página 353, el párrafo 5. El día 14 del mes, por la noche, se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e impotentes conmemoraban la liberación de la esclavitud de Egipto y señalaban hacia adelante al sacrificio que los que había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituido la Cena del Señor para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. Entonces, hermanos, la pregunta es, ¿cuál se quedó instituido? La Cena del Señor, hermanos. Entonces, hermanos, lo que nosotros tenemos que hacer en cuanto a esto es ver lo que Jesús hizo por nosotros. Y eso es lo que nos recuerda a nosotros, poder ver ese sacrificio que Él hizo por nosotros. Ya que la Pascua significaba lo que Dios hizo por Israel para librarnos de la esclavitud egipcia, lo que la Cena del Señor significa es lo que Él hizo un día por nosotros. Y estudiábamos también la Cena del Señor, hermanos. Tenía que recordarse vez tras vez y más aún en estos tiempos, hermanos, lo que nos decía las citas. Al establecer el servicio sacramental para que tomara el lugar de la Pascua, Cristo dejó para su iglesia un monumento conmemorativo de su gran sacrificio por el hombre. Hacer esto en memoria de mí. Este era el punto de transición entre dos dispensaciones y sus dos grandes fiestas. La una había de concluir para siempre. Todas las fiestas solemnes judías iban a concluir para siempre. La otra, que Él acababa de establecer, había de tomar su lugar. El otro terminaba y el otro empezaba. Y continuar durante todo el tiempo como el monumento conmemorativo de su muerte. El Evangelismo, la página 202, el párrafo 4. Ahí terminaba un sistema de sacrificios, de ofrendas y de fiestas. Y empezaba otro, tomaba su lugar. Y eso es la Cena del Señor. Y aquí terminando, hermanos, ya. Los que dicen que desde la creación se instituyó las fiestas, ellos predican que desde el pecado hasta el éxodo, del éxodo hasta la cruz. Ellos predican que en la era apostólica también se celebró las fiestas judías. Y también en la tierra nueva nosotros vamos a celebrar las fiestas judías. Eso es lo que predican ellos, hermanos. Pero ahora hemos visto, hermanos, que las fiestas terminó en la cruz. Y ahí cesó totalmente los ritos y los sacrificios. Y empezó otro que conmemoraría su muerte, su salvación, hermanos, para con nosotros. Pero ellos predican así, lo llaman la perpetuidad de las fiestas de Jehová. Moedim, falsa interpretación, hermanos. Totalmente una falsa interpretación. Y aquí citando el libro Patriarcas y Profetas, la página 318, el párrafo 1, hermanos. Aquí está hablando de los levitas. Dios escogió a la tribu de Leví para que ellos pudieran tomar, hermanos, ese paso. Dios escogió al sacerdocio arónico, hermanos, para que ellos pudieran continuar, mejor dicho, para que ellos pudieran estar a la cabeza en cuanto a todas estas fiestas, hermanos. Pero nosotros sabemos que el sumo sacerdote arónico, se podría llamar, terminó también en los tiempos de Cristo, hermanos, lo que se llama el sumo sacerdote arónico. Por instrucción divina se apartó a la tribu de Leví para el servicio del santuario. El Señor escogió a la tribu de Leví para trabajar en el santuario. Mediante este gran honor,
Dios manifestó su aprobación por la fidelidad de los levitas. El sacerdocio, no obstante, se restringió a la familia de Aarón. Aarón y sus hijos fueron los únicos a quienes se les permitió ministrar ante el Señor. Al resto de la tribu se le encargó el cuidado de tabernáculos y su mobiliario. Además, debían ayudar a los sacerdotes en su ministerio, pero no podían ofrecer sacrificio, ni quemar incienso, ni mirar los santos objetos hasta que estuvieran cubiertos. Y ahora, en los tiempos de Cristo también, estaba el sumo sacerdote, hermanos. Pero ahí terminaba totalmente lo que es todo lo que tiene que ver con el sumo sacerdote terrenal. Porque después, en el libro de Hebreos, vemos el verdadero sumo sacerdote, el sacerdote que es Jesús, hermanos. Esta cita está en el Sign of the Times, el 8 de diciembre de 1898. Los sacrificios ceremoniales habían terminado con el sacrificio del Hijo de Dios. Cuando Cristo exclamó en la cruz, consumado es, el velo del templo se rasgó en dos, desde arriba a abajo. El velo significaba mucho para la nación judía. Estaba hecho con un material costosísimo, de púrpura y oro. Era muy largo y ancho. Cuando Cristo exhaló el último suspiro, había testigos del templo que contemplaban cómo el fuerte y pesado material era rasgado de arriba a abajo por manos invisibles. Este acto significaba para el universo celestial y para un mundo corrompido por el pecado que un camino nuevo y vivo había sido abierto para la raza caída. Que todos los sacrificios ceremoniales habían terminado con el gran sacrificio del Hijo de Dios. Ahí había terminado todo, hermanos, el sacrificio ceremonial, las fiestas judías, con la muerte del Hijo de Dios. Y aquí vemos cómo el velo representaba tanto a los judíos. Ustedes han podido leer en los evangelios cuando Caifás se rasgó, hermanos, sus vestimentas sacerdotales. Ahí totalmente terminó, hermanos, lo que es el sacerdocio terrenal. Porque totalmente eso era sagrado, hermanos. Si vemos en el libro de Levítico, como Dios ha instruido a Aarón y a toda su descendencia, y todo su ropaje era sagrado, hermanos. Y cuando Caifás rasgó sus vestidos, estaba rompiendo ahí totalmente el linaje, hermanos. Y ahí terminó, hermanos, totalmente lo que hoy se llama las fiestas. El tipo se encontró con el antitipo. Esta es la última cita de este estudio, hermanos. Está en Manuscritos, volumen 12, el año 1897. Cristo no rasgó su manto como lo hizo Caifás. Él entregó su cuerpo para ser desgarrado, para ser magullado, para ser herido por la transgresión del mundo. Como por su propia elección, murió en presencia de una nación reunida de adoradores. El tipo se encontró con el antitipo. Sacerdote y víctima combinados, entró en el templo como lugar de sacrificio. Cristo, nuestra Pascua, fue sacrificado por nosotros. Él fue el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Él es el verdadero sumo sacerdote, porque después de soportar la humillación, la vergüenza, el reproche, después de ser crucificado y enterrado, resucitó de la tumba triunfante sobre la muerte. El sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hemos visto que ahí termina el sacerdocio terrenal y tenía que entrar un sacerdote real, un sacerdote, sumo sacerdote, hermanos, que ministraría por nosotros. ¿Y por qué Jesús no era sacerdote aquí, hermanos, en la tierra? Porque Jesús era de la tribu de Judá. Y solo a la tribu de Leví le correspondía el sacerdocio, hermanos.
pero después de su muerte empezaría lo que hoy se llama el sacerdote, el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, hermanos. Y eso tenemos que tener muy en cuenta. Ahora, ya hemos visto, hermanos, que no es desde la creación, es desde el Sinaí. Entonces, cuando Cristo murió, ahí terminaba todo, hermanos, todo sacrificio. Y ahora los que están celebrando las fiestas, hermanos, no están viendo totalmente el plan de redención, y cada vez que celebran, tienen ellos que sacrificar a Cristo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez. Sí, hermano. Se acaba todo el sacrificio. Los levitas también ya no son sacerdotes. ¿Y cómo queda el diezmo? ¿Ya no sirve el diezmo? El diezmo se instituyó, como vemos en el Génesis. Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Ahora, aquí los levitas son los que recibían las ofrendas, los diezmos. Pero si ya no hay sacerdotes, ya no hay levitas, ya no hay diezmo. en el libro, podemos ver en el libro de Malaquías 3, ahí Dios nos dice: me habéis robado en los diezmos y las ofrendas. Ahí nos dice, hermanos, en Malaquías 3. Los levitas recibían, hermanos, el diezmo desde los tiempos, las ofrendas que recibían. Entonces, cuando se terminó en la cruz, y la pregunta es: ¿por qué el apóstol Pablo y los apóstoles seguían recibiendo los diezmos? Porque en el Nuevo Testamento vemos que el apóstol Pablo le dan el diezmo a los apóstoles. Entonces, ahí podemos ver que el servicio levítico terminó, pero el diezmo era desde mucho más antes de que se instituyera el servicio arónico. Y por eso el apóstol Pablo, así como los apóstoles, recibieron el diezmo, hermanos. Mejor dicho, vamos a tocar este tema del diezmo y de las ofrendas a la luz de la Biblia y el espíritu de profecía, hermanos. Pero termino con esto. Hemos visto en cuanto al espíritu de profecía, hermanos. Ahora, si Dios quiere, Dios mediante, vamos a ver lo que el apóstol Pablo tenía que enfrentar este movimiento. Porque él dijo: los que siguen celebrando las fiestas, los que creen que tenemos que circuncidarnos para poder obtener la salvación, de la gracia habéis caído, de Cristo os desligasteis, dijo el apóstol Pablo. Y todo eso tenemos que también verlo, lo que en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo refutó a todos aquellos que creen tenemos que seguir guardando las fiestas judías. Nuestro deber es predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y ese objetivo el diablo lo quiere desviar a toda costa, para así volver a los rudimentos antiguos que nos esclavizaban. Ahora Dios quiere que su pueblo realmente siga las pisadas del Cordero, hermanos. Con esto acabamos el estudio, y si Dios quiere, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dijo en cuanto a las fiestas, Dios mediante. Que Dios bendiga su palabra.